A vivir que son 2 días. Han oído la cifra de víctimas en Venezuela. La respuesta internacional de la sociedad civil y de los gobiernos y de los organismos es la mejor receta para ayudar en estos casos, pero la cooperación internacional, que es indispensable, ha registrado el año pasado la mayor caída de la historia. La ayuda destinada a países en desarrollo cayó en torno a un 23% respecto a 2024, cayó 150.000 millones de euros. Piensen en Trump, como ha desmantelado todo este tipo de organismos en Estados Unidos, pero el trumpismo también lo tenemos en casa. Podemos mirar a Extremadura, a Aragón, a Castilla y León, a Andalucía, comunidades en donde los nuevos gobiernos, formados por el Partido Popular y Vox, están también desmantelando ese concepto, el concepto de solidaridad. En Extremadura, el pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox ha desmantelado las ayudas al desarrollo. Actualmente el presupuesto de cooperación en esa comunidad es del 0,03%. Es una cifra que causa casi hasta rubor. Nos lo explica Lidia Rodríguez, que es presidenta de la Coordinadora Extremeña de ONGs. Pues bueno, la consejería nueva que se ha creado para gestionar las políticas de cooperación es la Consejería de Familia, Derechos Sociales y de Regularización, que inicialmente pues la gestiona el partido de Vox, y que hay un claro pronunciamiento ideológico sobre el desmantelamiento de la cooperación dentro de su prioridad nacional, ¿no? En ese formato, la cooperación internacional y la solidaridad se queda fuera. Lejos de que generar un diálogo y un espacio de encuentro con el sector responsable de materializar estas políticas, lo que ha hecho ha sido decidir recortar drásticamente el presupuesto, dejándolo de 10 millones que había a 2 millones. Estos 2 millones de euros lo que hace es poder cubrir estructuralmente la Agencia Extremeña de Cooperación, que es la administración competente en gestionar estos fondos, y deja fuera la posibilidad de generar convocatorias de subvenciones. Ya no hay programas de solidaridad, ya no hay relaciones en materia de estudios, investigaciones, programas de becas, de voluntariado internacional, de proyectos de educación para la ciudadanía global, proyectos de cooperación, ni siquiera proyectos de acción humanitaria y emergencia. Todo se ha quedado fuera, sin crédito. Extremadura tiene que destinar el 0,7% de su presupuesto a la ayuda oficial al desarrollo, lo que viene siendo la cooperación. Actualmente, con el recorte que ha habido, estamos en el 0,03%. Es decir, Vox ha ahogado esa Agencia Extremeña de Cooperación. En Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el Partido Popular, con el apoyo de Vox, ha reducido casi un 90% los fondos para la cooperación respecto a 2019 y tiene consecuencias directas en la educación de los estudiantes universitarios también. Escuchamos a Sergio Salinas, que es vicerrector de Internacionalización y Cooperación en la Universidad de Zaragoza. Que el recorte en los últimos 2-3 años ha sido bastante drástico. Nosotros teníamos un par de convenios de cooperación con el Gobierno de Aragón en materia de cooperación al desarrollo. Teníamos un convenio para el desarrollo de proyectos, digamos, sobre el terreno, y ese desapareció. Y luego teníamos un segundo convenio que lo teníamos con el Gobierno de Aragón y con la Federación Aragonesa de Solidaridad, que se dedicaba a la cátedra de cooperación. Ahí teníamos una asignación del Gobierno de Aragón de unos 100.000 euros, y hace un par de años, si no recuerdo mal, hubo un recorte muy significativo, se redujo a unos 30.000. Y eso es lo que pues ahora mismo en la última comisión mixta se nos dijo que dejaba de ser una prioridad, y por lo tanto pues no sabemos qué es lo que ha ocurrido realmente con la cátedra en términos formales, o al menos no lo terminamos de entender desde la universidad, pero lo que entendemos de facto es que evidentemente la cátedra pues
deja de ser una prioridad y por lo tanto se tendrá que, cuando acabe el periodo correspondiente, supongo que terminará concluyendo. Lo que ahora nosotros tenemos como fondos, digamos, para la cooperación ronda, estoy viendo ahora el presupuesto, los 20.000 euros. Es decir, la verdad es que los convenios que teníamos con el Gobierno de Aragón eran una ayuda capital para el desarrollo, desde luego, de proyectos propios y que ahora, pues lógicamente, se ven notablemente limitados, pues porque tenemos estos 20.000 de la universidad y los en torno a 20.000 de la Diputación Provincial de Zaragoza. Pero si esos presupuestos se reducen, imaginen el dinero que se enviaba a ONGs. Beatriz Nogal ha hablado con Cruz Félez, que es representante de la ONG aragonesa Huauquipura. Para las ONGs de cooperación internacional que estamos trabajando y viviendo en Aragón, pues obviamente estos recortes que en este momento significan que el aporte que hay de las administraciones públicas, en este momento del gobierno, sea del 0,02%, lo que es un recorte de más del 80% de fondos de hace 2 años, pues tiene grandes implicaciones. Unas tienen que ver, obviamente, con el funcionamiento de las organizaciones, pero sobre todo, y para nosotras lo importante es el impacto que eso tiene en las organizaciones locales con las que colaboramos. Entonces, obviamente eso es un impacto grande porque al final estamos hablando de ONGs que tienen un personal muy escaso, pero un gran tejido social de voluntariado muy sensibilizado con las realidades de este mundo cada vez más globalizado en el que vivimos, pero también de organizaciones con las que llevamos trabajando, pues en nuestro caso más de 30 años, en las que vemos que el impacto es mucho mayor porque afecta pues a cientos y miles de personas que están vinculadas y reciben el beneficio del trabajo de estas organizaciones, ¿no? Que pasa en otros países, pero pasa también aquí, como decía, el trumpismo lo tenemos en casa, la derecha y la ultraderecha está enterrando la cooperación internacional, cooperación también al desarrollo. Luego presumimos de ayudar en situaciones como las de Venezuela, pero solamente podemos ayudar porque algunos gobiernos, otros no, algunos gobiernos mantienen vivos espíritus de solidaridad. Nacho Esteves, presidente de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Y en el caso de Madrid no digamos nada, porque Madrid prácticamente ha desaparecido. En Madrid, la comunidad autónoma, efectivamente, es una de las comunidades que menos aporta. Si vemos la mirada global de las aportaciones de las comunidades autónomas, actualmente está en un 0,12%, que es el último dato que manejamos. Esto supone, para que te hagas una idea, 8,5 euros de media por habitante al año. Es decir, lo que nos gastamos, el equivalente a lo que podían ser 3 cafés, ¿no? Y es una cifra claramente insuficiente, puesto que está alejada del compromiso del 0,7%. Tenemos incluso, por ejemplo, Euskadi, que es la que más aporta, se queda en un 0,35. También Cataluña, que tenemos una buena noticia, acaba de prácticamente doblar su presupuesto a cooperación en los últimos presupuestos. Y las cantidades oscilan. Tenemos desde la Comunidad Autónoma de Murcia, que aporta 0,59 euros por habitante año, a los 30 euros de la Comunidad Foral Navarra. Y también la aportación de ayuntamientos, como es el de Barcelona, que aporta más que 13 comunidades autónomas. Y en el caso que comentabas del Ayuntamiento de Madrid, que aporta 7 veces más que su gobierno autonómico. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid aporta un 0,14 y, sin embargo, el gobierno de la Comunidad de Madrid solo un 0,02, que está a la cola junto con la región de Murcia y Aragón. Espérate que el Ayuntamiento de Madrid no se entere ahora de que todavía aporta y nos lo vaya a reducir en los próximos días. Espero que no. ¿Vosotros detectáis este patrón? Allá donde hay un gobierno de alianza entre el Partido Popular y Vox, ¿las ayudas al desarrollo desaparecen? En estos momentos, en los 2 últimos acuerdos que se han producido, sí se ha dado esa circunstancia. No siempre es así. Tenemos casos en los que, por ejemplo, el Partido Popular en La Rioja ha aumentado este año su presupuesto en 250.000 euros, hasta el 0,27%. En la Comunidad Valenciana, que para nosotros es un modelo a seguir, y es que ha habido presión por parte de Vox, y sin embargo allí se ha mantenido pues la importancia de la cooperación y se ha conservado la inversión. Y luego tenemos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Teruel, que también está gobernado por el Partido Popular y que, sin embargo, destina el 0,5% de su presupuesto de cooperación. Es una cifra alta. Sí, es una cifra alta. Bueno, de hecho es más alta que cualquiera de las comunidades autónomas. Es decir, que depende de los casos. En estos 2 casos, en los acuerdos o pactos de gobierno que ha habido
entre PEIP y Vox en Aragón y en Extremadura, sí se ha producido claramente un desmantelamiento de la cooperación. Claro, esto también se dice mucho en Estados Unidos, el daño que se está haciendo ahora con ese desmantelamiento se tardará décadas en recuperar o en resarcir, ¿no? ¿Cómo se puede volver a montar una institución que ha sido desmantelada? Bueno, no sabemos exactamente cuánto tiempo. Lo que sí sabemos es que volver a levantarlo, o sea, el desmantelarlo, el destruirlo lleva poco tiempo, pero volver a levantarlo va a exigir años de trabajo, de recursos, de compromiso y sobre todo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque la cooperación da respuesta a personas que están en conflictos y en situaciones de extrema necesidad, pero también a enormes retos que hay en el mundo, como es el cambio climático. Aporta a procesos de paz y no podemos, en ese espacio de tiempo no podremos dar apoyo a esas necesidades. La cooperación, sin duda alguna, contribuye a un mundo mejor, pero sin fondos y sin apoyo de las administraciones públicas no es viable. Esto que te voy a preguntar es un poco más filosófico casi, pero ¿vosotros creéis que esto forma parte de este mundo en el que nos cuesta cada vez más entender el sufrimiento del otro? Sí, yo creo que eso está relacionado también con muchos... estamos teniendo muchas narrativas que van en contra de la cooperación, pero en un marco más amplio. Son narrativas que van en contra de la solidaridad, de los derechos humanos. De hecho, se están produciendo ataques generalizados a los derechos humanos, concretamente colectivos de personas migrantes, racializadas, colectivo LGTBIQ+. Lo que trato de decir es que hay estructuras de tecnooligarcas, de grupos de poder que están generando bulos, desinformación, están generando discursos de odio, y eso sí que están cuestionando la solidaridad en sí mismo. Ahí la cooperación juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque fortalece la educación crítica, el tener una ciudadanía más informada, más comprometida, que participa más. Y el defender la cooperación es también defender una sociedad más abierta, más democrática, más comprometida, ¿no? Hay una cosa importante, yo creo, y preparando esto la cifra me llamó la atención, y es que conviene siempre distinguir entre los ciudadanos y sus gobernantes, porque hay una encuesta del CIS según la cual el 80% de los españoles es partidario de mantener estos presupuestos. Efectivamente, somos un país con una larga tradición de solidaridad. Efectivamente, según los datos del CIS, hay una amplia mayoría de la población que apoya el que se invierta en cooperación, en que se invierta en cooperación internacional. Ese apoyo ciudadano se ha traducido en un amplio consenso parlamentario. La nueva ley de cooperación que se aprobó en el año 2023 se hizo con el apoyo de prácticamente todos los partidos. Evidentemente Vox estuvo en contra. Y por eso decimos que si hay un amplio apoyo ciudadano, si hay un amplio consenso parlamentario, si la cooperación ayuda a millones de personas en el mundo y hace de este mundo un mundo más seguro, más sostenible, un mundo mejor, no tiene ningún sentido reducir las partidas o desmantelarlo. Más todo lo contrario, deberíamos de ir hacia el compromiso que marca la ley, que es el 0,7% del presupuesto destinado a cooperación. Nacho Esteve, que es presidente de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. Gracias por venir, Nacho. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. También una de esas noticias, ¿cómo diría yo?, agradables. El premio literario San Clemente, del Instituto Rosalía de Castro, Santiago de Compostela, ha ganado el Premio Nacional al Fomento de la Lectura de este año. Desde 1995, este premio reconoce cada año a las mejores novelas en lengua castellana, gallega y extranjera. En las 29 ediciones celebradas han recogido el premio autores de la talla de Eduardo Mendoza, José Saramago, Paul Auster, entre otros. La singularidad es que el jurado está formado por alumnos de bachiller
bachillerato y, como digo, han ganado el Premio Nacional al Fomento de la Lectura. Maribel Martín fue jefa de estudios de este Instituto Rosalía de Castro y es una figura clave en la organización y consolidación de este premio. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días ante todo y muchas gracias por invitarnos al programa. Este programa nos ha tratado bien desde hace tiempo. Estamos muy agradecidos y os admiramos mucho. Te lo agradezco mucho. Oye, pero enhorabuena. Imaginamos que los comienzos no fueron fáciles, ¿no? ¿Cómo surgió esta idea tan ambiciosa? Pues a ver cómo te lo cuento brevemente, porque es una gran historia la de este premio. Empezó todo en un año antes de lo que has dicho, porque el 95 fue cuando se hizo la primera entrega. Y esto empezaba a pensarse un poco antes. Concretamente en el 94 fue cuando Ubaldo Rueda, que es de quien surgió la idea, era director. Yo entonces también con él era jefe de estudios y en el instituto había un grupo de profesores con muchas ganas de hacer proyectos que involucraran a los alumnos, que es lo fundamental como profesor. La filosofía de este premio, de hecho, se enmarca desde el principio en una ambición que teníamos, que era hacer realidad los sueños. Y así lo repetía insistentemente Ubaldo Rueda, que siempre ya nos reíamos cuando lo decía, hacer realidad los deseos de unos alumnos y alumnas de pasar un día de sus vidas con el escritor de sus sueños, que era el escritor que hubieran elegido, claro, bueno, del que le hubiera gustado la novela, ¿no? Y el proyecto, pues claro, enseguida nos gustó, pero era un proyecto que no era fácil porque necesitaba un apoyo económico y al mismo tiempo, como parecía una locura, pues era difícil encontrar quien lo quisiera apoyar. Pero curiosamente en aquel momento se construía en suelo del instituto, suelo de la Consellería de Educación, ¿no?, un aparcamiento y esa construcción exigía compensar construyendo para el instituto un polideportivo y un auditorio que no tenían. Construcción que tenía que hacer pues la misma empresa, la empresa Cubiertas MZ. Y las obras las dirigía Francisco Osuna, que venía a Santiago desde Madrid, con el que pues entablamos una gran amistad de protestas y no protestas y de acuerdos en aquellas obras. Y precisamente fue Francisco Osuna quien se ofreció a pedirle a la empresa que lo apoyara. Y la respuesta pues fue positiva, así que ya pudimos empezar. Ahí había el dinero necesario. Claro, a mí lo que me gusta imaginar es a los chavales debatiendo como un jurado a quién le damos el premio. A Eduardo Mendoza o a Paul Auster. Claro, pero eso es muy bonito porque los alumnos, este premio tiene la virtud de ser eso, un premio de alumnos, un premio libre, donde el protagonismo lo tienen ellos, los alumnos y las alumnas de bachillerato. Y ellos solos en una habitación y con total libertad y sin que nadie les influya, porque eso es lo más importante y lo que más se cuidó toda la trayectoria del premio, es que nadie les influya. Qué bueno. Eso pues le da una virtud al premio enorme. Así han premiado pues 87 autores, ¿no?, de los cuales han venido todos menos 4, que esto también es importante decirlo, ¿eh? Son, bueno, ya has nombrado algunos, pero es que son muchísimos los autores que han venido, ¿no? Y todos esos alumnos, que han sido muchísimos a lo largo de los años, ahora reciben ese Premio Nacional al Fomento de la Lectura. Oye, te agradecemos, bueno, por supuesto que estés con nosotros, pero sobre todo haber creado hace tanto tiempo esa iniciativa tan bonita. Maribel Martín, que es alma mater del Premio San Clemente, ex jefa de estudios del Instituto Rosalía de Castro. Maribel, cuídate mucho. Gracias. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Muchas gracias, hasta luego. Y hoy Javier Pérez Andújar habla de cangrejos. Seguro que sale Tintín. Al igual que la mayoría de los cangrejos, somos animales de playa. No pretendo defender con esta comparación que vamos hacia atrás, como se dice de los cangrejos. Lo que pasa es que vamos de lado igual que los cangrejos, aunque nos hayamos empeñado en creer que vamos hacia atrás, y encima le echemos la culpa a los pobres crustáceos. Los humanos nunca nos hemos parecido más a un cangrejo que cuando nos hemos puesto a tender la ropa, pues entonces también nos salen pinzas.
El caso es que en política hoy el tiempo también va de lado y no hacia atrás. A veces creemos que vivimos un retroceso de todo, pero vivimos una pérdida de todo. ¿Qué hemos perdido ya? Yendo de lado hemos perdido la dirección y el norte. Se anda de lado cuando se está perdido, como les pasó a Tintín y al capitán Haddock en el desierto del Cangrejo de las Pinzas de Oro. Acaba uno haciendo círculos con la esperanza de avanzar. En política esto ha pasado bastante. Hubo una época reciente en que en España hicimos muchos círculos en las plazas, lo cual tampoco resulta extraño en un país lleno de plazas de toros. Vistas desde la actualidad, las plazas de toros son una cosa más antigua que los Snipe, esos caramelos blandos de nata, pero lo mismo que estos caramelos, las llevamos pegadas y no hay manera de arrancárselas de los dientes. Lo malo de andar de lado es que ni avanzas hacia donde quieres ni te alejas de donde quieres irte. Mientras andamos de lado, las fuerzas partidarias de retroceder parecen avanzar. Es un espejismo, pero Anacleto, agente secreto, se partía la crisma contra los espejismos. Hablando de espejismos, hace unos días murió el artista David Hockney. Pintaba piscinas como John Cheever las escribía. En los cuadros de Hockney, la vida cotidiana era el espejismo. De 6 asignaturas, 4 suspensos. Y una de las que has aprobado es gimnasia. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.